Eso, Cintia, qué bueno que ya te viniste para Claro. acá y les quiero presentar al arquitecto Leopoldo Rodríguez Morales. Él es curador de la muestra del Museo Nacional de la Revolución, que precisamente es el museo que se encuentra abajo del Monumento a la Revolución, que es un ícono de la Ciudad de México, ¿no? Platícanos acerca de esta exposición que tiene que ver con arquitectura y con pues, más de 70 piezas que tienen ahí para mostrarnos a los capitalinos y a todos los que vengan de visita. Bueno, antes que nada, muchas gracias por el espacio. Muchas placer, gracias por nada. a ustedes. Y bueno, efectivamente se trata de una exposición temporal que se llama Arquitectos de la Revolución. Muy bien. Y el nombre nos indica toda una etapa de nuestra historia nacional. Exacto. Una etapa muy importante porque se dan los cambios políticos, económicos que marcan todo un derrotero de nuestra historia. La arquitectura no es ausente de estos cambios. Por supuesto. Entonces, vamos desde el porfiriato, Ajá. la posrevolución, el nacionalismo, y tratamos de presentar ejemplos emblemáticos de nuestra arquitectura, como usted maravilla. mencionaba. Digamos que arquitectónicamente es cuando más se engalana la Ciudad de México y evidentemente ahí está la prueba de justo cómo se hace el proceso, ¿no? Por supuesto, en el porfiriato, bueno, fue el auge Claro. Sí. de la economía, el auge de los transportes, del ferrocarril y de la arquitectura. Esta arquitectura, aunque bueno, tiene sus tintes extranjeros, Afrancesados. afrancesados, pero también hay características propias de México, por Ok. supuesto. En este periodo los arquitectos porfirianos, digamos, eran una mayoría, se puede decir, en relación con otros periodos. Y estos arquitectos rompen la barrera cultural Ajá. y llegan al nacionalismo, ¿no? Son los maestros de los nuevos arquitectos. Oye, qué maravilla. Y entonces, ¿qué tipo de piezas son las que podemos encontrar y que nos llame, a lo mejor que nos menciones un par, que nos llamen la atención en las que veamos esta parte, como bien comentaban, muy afrancesada, ¿no? De este principio de la arquitectura, más engalanada, y después ya a lo mejor un edificio donde veamos que ya hay una mexicanidad y un nacionalismo mucho más claro, también en la parte arquitectónica. Por supuesto, escogimos iniciar con el proyecto de Emil Bernard, que es el proyecto del Palacio Legislativo. Muy bien. Ese Palacio Legislativo, como todos sabemos, no se construyó. Quedó la estructura metálica, Sí. por la revolución no se construyó. Entonces, para el 39 se utiliza la estructura para hacer el monumento a la revolución. O sea, paradójicamente iniciamos con una estructura Ajá. y terminamos con el monumento Con a el la monumento. revolución. Y en el Inter, bueno, están todos los edificios del centro histórico. Ajá. como- ¿Y solo hay como pinturas, bosquejos o podemos encontrar maquetas o qué? Claro, qué? las piezas Sí. que se consiguieron son de distintos acervos, Ajá. tanto del Museo de la Ciudad de México, del Instituto Nacional de Antropología, de los bancos. Son maquetas, Claro. son planos arquitectónicos originales. Maravilla. Planos ¿Cuánto tiempo? Sí, no, imagínate el deleite para todos aquellos que nos gusta la arquitectura. Y bueno, ¿con quién podemos acudir a esta exposición? ¿Qué días y en qué horarios podemos acudir al museo? Sí, el museo está abierto todos los días, en Ok. horario de museo, no recuerdo cuál es Ok. precisamente, pero es en horario de museo. Ajá. Y es de martes a domingo, ¿no? Para que vayan con toda la familia sin ningún problema. Por supuesto, Ok. sí. Sí. Muchísimas gracias, de Muchas verdad. gracias. Es un No, gusto. pues invitar a todo su Exacto. auditorio